Aquí creemos que los resultados crecen en las empresas y hoy vamos a tener una conversación poderosa. No es un cliché, yo no he vivido crisis. Sí he vivido situaciones difíciles. ¿Qué cosa te llevó a convertirte en coach? La pregunta de que si el vendedor nace o se hace, más fácil hacer al que nace. La mejor forma de incorporar un conocimiento es enseñándolo. Bienvenidos a Inspiración 360, el podcast, donde no solamente hablamos de éxito, también hablamos de transformación real. Aquí creemos que los resultados en ventas, que es lo que vamos a hablar seguidamente, llegan posterior a crecer desde adentro para afuera. Y ahí crecen las empresas, ahí aparece el dinero. Y hoy vamos a tener una conversación poderosa con un hombre que ha dedicado más de 2 décadas, yo creo que casi 3, a desarrollar equipos, líderes y vendedores con esa metodología, primero en el ser y luego en el hacer. Hoy nos acompaña Jorge Martínez, coach, experto en ventas, liderazgo y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Pero más allá de descubrir esa historia de Jorge profesional, quiero también ir a esa partecita que posiblemente no está muy visible en las redes sociales, donde es muy viral, y es tocar esas heridas, esos quiebres, esas decisiones y esas experiencias que construyeron al Jorge que hoy está acá. Porque muchas veces vemos los resultados, pero desconocemos el proceso. Y precisamente de eso se trata este podcast y este episodio de Inspiración 360, de tocar el ser, pasando por el hacer, para llegar al resultado. Jorge, bienvenido a Inspiración 360. Muchas gracias, Jorge. Te felicito por el programa y por el nombre que tienes. ¿Qué nombre tan bonito? Gracias. Quiero comenzar este episodio entrando en un terreno que normalmente pocas personas tocan, y ese es el lado humano que tú tienes. Detrás de todo ese liderazgo que se ve en ventas. Muchos vendedores, Jorge, fracasan es precisamente por eso, porque nunca sanaron sus heridas. La pregunta es, ¿qué crisis personal, Jorge, has vivido tú que te rompe y que te convirtió en el hombre fuerte que todos vemos? Gracias, Jorge. La verdad, no es un cliché ni es una frase de cajón, pero yo no he vivido crisis. O sea, sorpresa. O sea, no es... Sí, yo le decía a mi hijo esta mañana cuando salía, que venía para este programa, y le dije que estaba muy contento, que iba a conocer personalmente a Jorge Mesa, una persona maravillosa, de un programa que tiene un nombre espectacular. Y le decía, mucha gente cuenta sus historias de éxito partiendo del dolor. Y dice, se parte del dolor y se llega a curtirse la piel y a sangrar proceso, y finalmente viven el resultado. Entonces, en realidad, yo crisis no he vivido porque no uso mucho la palabra, tampoco, no la uso. Sí he vivido situaciones difíciles como cualquier ser humano, como lo decías al principio de la introducción, decías eso. Entonces, digamos que lo más parecido a eso es haberme forjado desde la humildad, desde la sencillez, desde la no tenencia, ¿cierto? De no tener. Nunca tuvimos casa cuando era niño, nunca tuvimos casa, nunca tuvimos carro, cosas materiales no. La comida difícilmente la conseguía mi papá, carpintero de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, un carpintero berraco, como decimos aquí, ¿cierto? Que fue capaz de levantar 9 hijos, esposa y 9 hijos. O sea, él decía, tengo que alimentar 11 bocas. Decía, entonces yo ver la escasez, podría llamarse como que lo que me empezó a formar a mí es el entendimiento de la escasez. ¿Y qué cosa te llevó a convertirte en coach? Porque lo que sí conocemos es que un coach en ventas, con una metodología que ahorita vamos a hablar de ella, ¿por qué coger ese camino? Parecido a la pregunta de que si el vendedor nace o se hace, el coach se hace o nace, pienso que ambos, vendedor y coach, se hacen, es valioso, pero es más fácil hacer al que nace con ciertas, digamos, nacer significa desde que tú estás en tu casa y te forman, ¿cierto?
eso también se llama nacer, o sea, cuando tú empiezas a crecer con tu familia y qué información te meten en el corazón y en el cerebro y en la piel para que te vayas formando. Entonces, digamos que yo empecé a ver desde niño unas cualidades de apoyo a los demás. Ok. Entonces, siendo yo el penúltimo de los hermanos, casi el menor, era muy consejero de los hermanos mayores o muy consejero de mis padres, siempre ellos contaban conmigo para las decisiones, me fui volviendo muy líder en la familia y cuando entro a la escuela, también porque yo no estudié en colegio, en el kindergarten, yo estudié en escuela pública, la escuela Marco Fidel Suárez de Bello, imagínese, escuela, Excelente. donde estudió el presidente Marco Fidel Suárez. Yo era alumno ahí desde niño y empecé a ver que, por ejemplo, yo tenía que hacer una exposición de la vaca en el tablero y las profesoras decían, no, es que parece un profesor. O sea, la manera como habla. Y eso te incentivaba a hacerlo más. Claro, mi papá, que fue mi coach de los inicios, Ok. me decía, ojo pues la frase, me decía, esa labia que usted tiene le va a dar mucha plata. Esa labia que usted tiene, la labia, la facilidad para hablar, Sí. porque yo hablaba, entonces él se sentía orgulloso de mí, le contaba a los amigos, miren, mi hijo extraordinario, me empezó a meter la palabra extraordinario en la cabeza, él es esto, Jorge, ve, háblele, no, es que ese muchachito habla muy bien. Luego empiezo yo en el liceo, no en el colegio, en el college, entonces entro al liceo y empiezo a ver que lo que yo recibía de clases lo entendía tan fácil que se lo explicaba a los compañeros, perdónenme mis profesores, pero mejor que el profesor. Ok. Y yo decía, es que Jorge lo explica hasta con manzanitas, cálculo, física, derivadas, límites. Yo explicaba eso como con manzanitas y él dice, pero es que de verdad es así de fácil. Es así de fácil. Entonces yo empecé a dar clases a los compañeros. Muchas veces en el año, casi en la semana 2, 3 veces, yo después de que terminaba clases, a las 12 del día iba a almorzar a la casa y regresaba a la biblioteca pública y tenía 20, 30, 40 alumnos a los que yo les repetía clases. Oh. O sea, les enseñaba. Entonces me di cuenta de la habilidad que tenía para ayudar y para transmitir. Y eso también nos tiene que llevar a reconocer, porque estos podcasts, muchas personas hoy se preguntan qué encuentra uno en los podcasts, historias de seres humanos de carne y hueso que han vivido unos procesos que seguramente se parece a lo que tú estás viviendo. Y es esto, parece que hubiera ahí inmerso en lo que estás contando, Jorge, un hábito. Y el hábito podría ser el hábito de contar, el hábito de hablar, el hábito de enseñar. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero los que nos dedicamos a los procesos de coaching decimos que la mejor forma de incorporar un conocimiento es enseñándolo. Sí, de hecho es la mejor, me parece bien, Jorge, lo digo con otra palabra y es trascender. Si Trascender. tú quieres trascender, enseña. De hecho, los hijos lo hacen a uno trascender, porque lo que tú traías de conocimiento, creías tener un conocimiento muy firme y cambia cuando tienes hijos. O sea, uno se da cuenta que todo lo que sabía, ¿para qué me sirve realmente? Y cuando se lo empiezas a enseñar a los hijos, ahí empieza tu trascendencia. Tú trasciendes cuando enseñas. Me encanta, pero hoy las familias no tienen más de 2 hijos, si es que los tienen. No tienen más de 2 hijos y tú naciste en una familia de 9 hijos. Yo quisiera entender esa relación de Jorge, penúltimo de la familia, esa relación con papá, mamá, eso cómo era, había que pedirle cita al papá para que lo atendiera a uno, cómo funcionaba. Eso es muy bonito. Es que tú me tienes muy emocionado con las preguntas porque se parecen mucho a la vida que yo he llevado. Mira, así como decías que cómo me formé de coach, uno empieza a ganarse un espacio en el entorno. En la vida también es así. Tú eres, digamos, lo que recibes del mundo es lo que tú te has ganado. O sea, donde tú estás, generas un reinado, generas un reino. Y Okay. como es tus acciones, así es tu reino. Entonces, en un grupo de 9 personas, y de hecho nos da mucha risa cuando hablo con mi esposa y mis hijos, porque dicen que yo soy un sobreviviente, porque a mí me ha dado de todo cuando yo estaba pelado.
Ah, sí. Claro, pues que la mamá puede que ponga mucho cuidado con el primer hijo y lo mima y lo arropa y lo cuida, pero cuando ya soy el octavo, ya que se defienda como pueda hacer. Entonces, a mí me dio anemia, piojos, a mí me dieron parásitos, a mí me dio de todo. Yo soy un sobreviviente. O sea, hoy día yo no me enfermo ni de gripa. O sea, de verdad no me da nada. Porque mi resistencia, mi sistema inmunológico es poderosísimo gracias a todo eso. Pero esa es la pregunta. ¿Cómo hace uno para volverse líder en un grupo de 9? Yo pienso que a puño. O sea, uno se va defendiendo y viendo que los mayores andan en su cuento, el más parecido era el menor y el que seguía, entonces uno se entendía más con ellos, ¿cierto? Esa tripleta. Empieza uno a aprender del comportamiento. A mí me encantaba aprender del comportamiento humano. Hoy día es mi fuerte, aprender del comportamiento humano para tener una respuesta. Pero la respuesta es, uno se va ganando el entorno, uno se lo gana, uno se vuelve rey en su entorno o se vuelve esclavo. Y es ahí cuando yo hago esta pregunta porque sé que trabajas en muchas empresas hoy y has trabajado en muchas que también te llevan a grabar una experiencia muy valiosa para traer a este espacio. ¿Qué hacen las personas diferentes? Hay unos equipos que son exitosos y otros que son frustrados. ¿Qué hacen los exitosos comparados con los frustrados, entendiendo ese símil que me estás diciendo cuando eras niño? Claro, la gente, es una pregunta muy frecuente. De hecho, ayer me la hicieron en una historia que saqué. Ayer saqué una historia en mi Instagram, en mi cuenta de Instagram, y alguien hizo una pregunta, debo respondérsela ahorita más tarde, donde decía, ¿cómo haces para liderar equipos que no son proactivos? Okay. Gente que no es proactiva. ¿Cómo hago para volver exitosa una empresa que no tiene gente proactiva? Okay. ¿Ves? Entonces, el talento humano está escondido en muchas cosas de la personalidad. Ahí está. El deber de un líder es saber encontrar ese talento aún escondido en esa selva, en ese montón de emociones. Ahí hay un talento. Si uno sabe llegar a ese, lo sabe sacar, ¿cierto? Entonces, la respuesta de que tiene la gente lo alimenta uno también. Cuando uno ve a la gente hacer cosas, uno aprende de la gente y uno les devuelve. A veces dicen, ¿cómo haces para que mi equipo sea exitoso? Que es una de las preguntas más comunes. Pues para eso me pagan a mí las empresas, para que yo les vuelva exitoso, ¿cierto? Entonces, pero lo que cambia, para darte una respuesta más fácil para la gente, es lo que cambia es el hábito que tú lo mencionaste ahorita, son los hábitos. Los hábitos son los que definen el resultado, sí o sí, sí o sí. Les tengo una noticia, la personalidad no cambia, nunca. Tu personalidad se formó hasta los 9 años. Okay. Con una sumatoria. Me gustan mucho las ecuaciones. IG, yo le puse el nombre, se llama información genética, más IA, no es la inteligencia artificial, sino información adquirida. Entonces, información genética más información adquirida igual personalidad. Okay. Entonces, la personalidad es todo eso que pasó, desde la información genética que traías en la gestación hasta lo que te dieron hasta los 9 años, todo lo que te metieron, los miedos, los valores, la fuerza, el entusiasmo, la valentía, todo lo que te metieron hasta los 9 años se formó. Y ahí se cierra, el cerebro se cierra. Literal, hay un cierre. Okay. O sea que si tú tienes una discusión con tu esposa, es que si usted no cambia su personalidad, ese carácter, si no va a cambiar ese carácter, no vamos a llegar a ningún Pereira. Pero no vamos a llegar a ningún Pereira, porque la personalidad no cambia. Okay. Hasta la muerte. Nos acompaña desde los 9 años hasta la muerte. Okay. Entonces, entonces uno dice, no, entonces yo para qué entreno gente si la personalidad no cambia. La personalidad no, pero los hábitos sí. Cuando tú tienes una herramienta, un martillo, puedes golpear la pared, poner un clavo, ponerlo de un cuadro artístico, una decoración. Hacer una mesa. Hacer una mesa, lanzárselo a otro, Sí. ¿cierto? Muchas cosas, pero es el mismo martillo. Mira que la forma no cambia, él no cambia, lo que hagas con él. Entonces, lo que hace la gente con la personalidad es lo que lleva al éxito, es lo que haces con tu personalidad. Por eso te decía, descubrir ese talento allá. Me encanta. Y tiene que ver con algo, Jorge, y es la autoestima. Y quisiera decirles que para mí la autoestima también tiene que ver como esa mirada que yo hago introspectiva y me comparo con. Me imagino que aquella persona que está en la playa viviendo solo, ¿cómo será la autoestima? ¿Se comparará con quién? La autoestima para un vendedor, ¿qué tan valiosa es? Es poderosa.
Una de las cosas que más quieren los vendedores y las empresas con sus equipos de ventas es mejorar la efectividad en el cierre. Y otra sorpresa que les tengo, es que yo soy como medio loco y disruptivo para las cosas. Entonces, el cierre, a uno le dicen, técnicas de cierre. Te empiezan la gente de técnicas de cierre. Yo lo primero que hago para que un vendedor sea buen cerrador es subirle la autoestima. Porque ¿qué es el cierre? El cierre es el premio de la venta. O sea, ¿tú para qué haces todo el proceso? Para que el cliente te diga que sí. O sea, lo que estamos persiguiendo los vendedores es el sí. Eso es el premio, ese es el trofeo. Y nos vamos para... Me dijeron que sí al negocio. Me compraron, me autorizaron, fui aprobado, me eligieron. Esa es la felicidad que uno siente el negocio. Ese es el premio de la venta, es el sí. Ya, no nos digamos más rodeos. Ese es el sí. Ahora, como ese es un premio, depende mucho si tú te sientes ganador o no, si tú tienes alta autoestima o no, si tú tienes alto el concepto de merecimiento, entonces tú siempre estás ganando. Disculpen, yo soy uno de los mejores cerradores y más rápidos de ventas del mundo. Ok. O sea, pero rápido, tengo récords de 100. ¿Eso se puede comprobar? Comprobadísimo con las facturas. O Okay. sea, facturación electrónica. Okay. Entonces, yo he estado con clientes, es que, bueno, no puede decir los nombres, pero con clientes sentado en la mesa y yo les digo así de frente, le digo, usted está sentado con uno de los mejores vendedores del mundo y también uno de los más costosos. Así, yo no escondo el precio, yo digo, uno de los más costosos, pero de esta mesa vamos a levantar haciendo un negocio. Y termino y me dicen, dame la cuenta, en la misma mesa. Dame la cuenta, así me pasa. Pero no es necesariamente que dependas de una técnica o de una fórmula matemática. Va acompañado, o sea, porque en la vida son las dos cosas, ¿cierto? En la vida tú tienes que tener unos elementos emocionales, que ese es el 93% de uno en la vida, y unas técnicas, lógico que sí, hay que prepararse, ¿cierto? Puede ser que una persona tenga talento para cantar. Ay, es que este muchachito desde chiquito cantaba lo más de lindo en la casa, es que se le oía tan bonito, pero va a una escuela a estudiar canto y le dicen, no, perdiste el tono. Ojo, que estás así. O sea, le van a explicar que debe subir, bajar el tono, que qué es aquello, que qué es la fuerza, que son los golpes, que no sé qué es. Todo eso se da cuenta que no sabía tanto. Hay que estudiar. En ventas es igual. No es como nos enseñaron antiguamente que el que mejor habla, el que más carretudo, el culebrero, vende una loca preñada y en un semáforo. No, eso no. Lo que te decía tu papá, que tú hablabas mucho y muy lindo. Exacto, pero había que entrenarse. Entonces Okay. yo he recibido los entrenamientos que tú quieras de gente de todo el mundo. He leído, todavía leo todos los días de mi vida. Es un hábito que yo tengo. Desde las 6 de la mañana yo me levanto leyendo. Yo todos los días leo, todos los días estudio. ¿Y qué eliges leer? ¿Solo de tu profesión? En un porcentaje muy alto, sin embargo, mi profesión está soportada por un conocimiento tras bambalinas, ¿cierto? Entonces yo estudio psicología, yo leo sobre psicología, sobre psiquiatría, sobre neurociencias, sobre liderazgo, sobre emociones humanas, inteligencia emocional, inteligencia artificial hoy día, ¿cierto? Yo estoy actualizándome todos los días. Entonces a veces, para darte una idea, hablo con un médico, voy a una consulta médica para mí o para mi esposa, y los médicos me dicen, pero es que tú eres médico, tú tienes todo el concepto médico. Y yo le dije, no, es curiosidad científica nomás, yo soy eso. Hablo con un psiquiatra, tú eres psiquiatra, pero es que tú eres ingeniero. Entonces la gente, me he dedicado a llenarme de conocimiento desde niño, tanto conocimiento que a mí me fascina. Pues de verdad puede sonar muy soberbio, pero no, estamos para la gente dice, parece un Wikipedia, o sea, yo respondo lo que me pregunte. Me encanta. Dentro de las cosas que hemos venido desarrollando en el podcast, les voy dando pequeñas tips, pequeñas fórmulas para que ustedes, los que nos están viendo y nos siguen, también se lo lleven para su casa y para que se cuestionen. Y hay dos cosas que son extractadas de esto que está diciendo Jorge acá y que tiene que ver uno con la curiosidad y la capacidad de asombro que puede tener un ser humano, primer inicio, y segundo, la disciplina. Hay dos cosas que he levantado hasta acá de este maravilloso encuentro con un amigo, con Jorge Martínez, y es que las dos cosas sumadas deberían ser el éxito de cualquier profesional en la vida. La disciplina, por ejemplo, hablemos de ella. Claro, la disciplina es el hábito, precisamente. ¿Qué es? A ver, cuando yo le hago coaching a las personas, yo les pongo a hacer unas tareas y dentro de ellas les digo, necesito
que me hagas un inventario escrito de cuáles acciones de las que haces repetitivamente, cuáles acciones sí suman para el proceso que quieres lograr. Yo quiero ser empresario. A ver, dime, yo todos los días me levanto a las 9 de la mañana. ¿Tú crees que ese hábito repetitivo de levantarte a las 9 de la mañana suma para ser empresario? No, no suma. Entonces empiezo a hacerles que hagan un autoinventario de qué acciones suman y qué. Esa es la disciplina. La disciplina es un concepto muy rígido en la sociedad, pero en realidad no es otra cosa que cambiar los hábitos. Es repetir, ojo con esto, repetir los hábitos que suman y disminuir los que restan. Entonces, yo quiero bajar de peso. Entonces, ese no es el rigor de la disciplina, sino en lo que repites. Yo todos los días me como un postre. ¿Tú crees que eso suma para disminuir de peso o resta? No, resta. Entonces hay que empezar a disminuir ese hábito. Eso es la disciplina. La disciplina no es otra cosa que repetir hábitos que sí te suman y disminuir los que te restan. Y en eso acabas de apuntarle a algo muy importante, y es que los equipos que están aporreados, bajoneados, los equipos comerciales que están bajoneados, deben tener algunos hábitos que destruyen permanentemente y que corroen, que oxidan el resultado. ¿Cuáles pueden ser esos hábitos, digámoslos acá, que destruyen a los equipos comerciales? Sí, hábitos que destruyen, por ejemplo, el no tener claras las metas. Es muy común que la gente dice, voy a vender mucho. ¿Y mucho es cuánto? Yo siempre digo, mucho es cuánto. ¿Y la meta debe salir del jefe o debe salir de la persona? Buenísima. Dos respuestas. De los dos. O sea, yo a los vendedores, yo cuando entro a las empresas les da mucha risa porque yo le digo, aquí es donde el que me contrató, que es el gerente que está allá al frente, me va a odiar. Porque les voy a decir a los vendedores, no le hagan caso al jefe. No le hagan caso. O sea, rebélense. Cuando el jefe le diga, hay que vender $50,000 mensuales, dígale, yo no tengo por qué vender lo que usted me diga. Yo voy a vender 60,000. Yo voy a vender, o sea, dos metas. La que te pone la empresa y la que tú te pones. Les doy un secreto de riqueza. Nunca la cuota que te pone la empresa es la que te hace rico. La que te hace rico es la que tú te pones. Ojo con eso, porque la gente dice, cumplí el presupuesto, pero pregunto, ¿con eso saliste de deudas? ¿Pagaste todos tus problemas? ¿Llenaste tus vacíos financieros? No, pero cuando tú dices, cumplí la cuota y la sobrepasé con el doble, ese plus es el que te vuelve rico. Con ese es el que haces planes, con ese es el que construye la casa de tus sueños. Es el plus que siempre vas a lograr. Varios elementos que debería tener una persona cuando trabaja comercialmente. Voy a hablar de dos puntualmente y tú me dices cuál es más importante. Uno es la técnica o el método para vender y el otro es la actitud. Ahorita hablabas vos de comportamiento y es que hay comportamientos en los seres humanos que son muy visibles. Yo podría estar haciendo esta misma participación así. O la puedo hacer como la estoy haciendo, sonriendo, ¿no? Digamos que es muy visible la sonrisa. Vuelvo. ¿Qué es más importante? ¿La técnica o la actitud para ti en los equipos comerciales y en los vendedores? Sí, yo diría que pues, si fuéramos como a darle un concepto matemático en porcentajes, diría que la actitud es el 90%, ¿cierto? Y el 10% es la... Pero se necesita la preparación y la técnica. Lo que pasa es que voy a decir una frase muy... Bueno, de pronto me regañan, pero dice una frase que... Acá el que regaña YouTube. Uno con actitud hace lo que sea, o sea, aprende y hace técnicas, ¿cierto? Sin actitud no hay técnica que valga, ¿cierto? Entonces, la frase es un bobo cariado mata a la mama. O sea, cuando una persona tiene una actitud arrolladora, esa frase que te le miedo ese hombre. Eso, póngale la firma al que tiene actitud. Okay. Pero el que no tiene actitud, viene la diferencia por tu pregunta, al que no tiene actitud puede tener todas las técnicas del mundo y por casualidad le puede ir bien, pero se necesita actitud primero que todo. Y con actitud aprendes, mejoras y tienes actitud, y tienes técnica. Me encanta. Y yo voy a decir algo. A nosotros nos rodean jóvenes, ahorita los decía, y grandes. Acá se necesita ser grande y joven para entrar a producción. Los amigos de producción de acá tienen gigantismo. Pero para llegar al punto que quiero llegar es
Esa actitud es una energía, una fuerza, algo que dispara a los seres humanos. Y tú dijiste, lo quiero combinar con algo que manifestaste ahorita al principio, Jorge, y tiene que ver con hábitos, rutinas. Yo no puedo tener actitud y energía volada cuando me duermo a las 4 de la mañana y estoy scrolleando el celular, cuando como azúcares en exceso, cuando no hago ejercicio. Es decir, ¿cuáles deberían ser esos hábitos así, puntuales, que debe tener un vendedor para mantener la actitud al día siguiente full? Sí, número uno, pues sí hay que tener hábitos saludables, hábitos, yo también se lo digo a los hijos. Mis frases son estas: con hábitos saludables, resultados saludables. Si tú quieres resultados saludables, tienes que tener hábitos saludables. Hábitos saludables: dormir bien, no excederse en el licor, definitivamente no fumar, no vapear, ¿cierto? Y disminuir todos los días la cantidad de los ojos en el celular. O sea, si ustedes miran, el celular tiene una aplicación, una parte que dice cuántas horas estás usando el celular. A menos que sea el negocio, ¿no? Viene en aumento. Antes estaba 2.2 horas, 2.8, ya está como en 7 horas. O sea, la gente ya no se quita de ahí viendo memes, viendo videos, todo el día metido en el celular. O sea, es que eso es una cosa, a mí me atormenta mucho porque yo sé que mientras la persona está metida en el celular todo ese tiempo, se está perdiendo de sensibilizarse con la naturaleza, con el mundo, con el sol, con la gente, con las personas conversando, ¿cierto? Yo uso inteligencia artificial en muchas cosas, pero procuro que no me vuelva, la vida mía se vuelva inteligencia artificial, porque si no, se me convierte en un hábito digital y yo no soy de hábitos digitales, yo soy de hábitos presenciales, te decía ahora, o sea, me gusta la presencialidad. Me gusta el ser humano. El contacto humano. El contacto humano, la calidez humana, eso me encanta. Y entonces hay que disminuir, si queremos hábitos saludables, disminuir el tiempo en el celular. Hay que disminuir. Esa es la recomendación de Jorge Martínez. Pero yo quisiera, voy a meterme como un poquitico en tu negocio, hasta donde me lo permitas. Todo está permitido. El coach va a hacer una intervención, tú eres un coach o mentor, va a hacer una intervención en una organización, en una empresa, y de qué tamaño hago la intervención. Son 10 sesiones, son 5 sesiones. ¿De dónde sale el capítulo cuánto y cómo intervengo? Yo hice, pues toca para poder facturar, toca volver paquetes o portafolio lo que uno hace. Ok. Entonces, digamos que yo lo estandaricé en 4 productos. Uno es una conferencia, se llama modelo conferencia. El otro modelo se llama taller. El otro modelo se llama entrenamiento y el otro se llama coaching. ¿Cierto? Son los 4 procesos. Entonces, ¿por qué lo llamé conferencia? Porque dura máximo 2 horas, no puede durar más. ¿Por qué se llama distinto a los otros? Porque en una conferencia, pues me disculpan mis colegas y todo, pero la gente dice que yo voy a hacer un entrenamiento para tu empresa de 2 horas. Es muy difícil que haya un entrenamiento en 2 horas, ¿cierto? Porque entrenamiento significa desarrollar muchas otras habilidades. En una conferencia, ¿qué hace uno? Impacta, emociona, inspira, inspiración 360, inspira. Sí. Entonces el lenguaje de una conferencia es distinto al lenguaje. Cuando hablo de lenguaje me refiero al verbal y al no verbal. El lenguaje verbal y no verbal de una conferencia es impactante. Tienes una hora para volver ropa de trabajo a la gente. El uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Una conferencia y la gente salen de la conferencia. Tengo que ir a investigar sobre inteligencia artificial, sobre la toma de decisiones, las emociones, el inconsciente. En una conferencia tú logras esa emoción con el cuerpo, con el alma y con los chistes y las cosas. O sea, es muy distinto. Un taller yo lo hago en 4 horas. ¿Y por qué lo llamo taller? Porque hay que reparar algo que se dañó en la empresa o que no está funcionando. Entonces me dicen los empresarios o los gerentes de ventas: Jorge, es que mis vendedores tienen problemas de cierre. Entonces hagamos un taller de cierre. Yo les voy a reparar esa parte. Tenemos problemas con el manejo de objeciones. Entonces un taller de manejo de objeciones. ¿Ves? Y es de 4 horas porque hay ejercicios. El lenguaje es un poco distinto, es un poco más interactivo que una conferencia, ¿cierto? Y luego viene el entrenamiento, que ya son de a partir de 8 horas, 12 horas o 16 horas, en donde ya complemento el sistema
de la empresa de ventas y ya es muy propio de la compañía con terminología. Si estamos hablando de productos de ferretería, productos de salud, lo que sea, ya es específico para ellos, es muy específico con los trabajos de ellos, con lo que ellos hacen en el día a día. Les hablo hasta, ellos dicen, pero usted ha trabajado aquí, es que usted sabe todos los productos de nosotros. Les dije, sí, claro, yo estudio para esas compañías, entonces ya los entreno de cómo desarrollar habilidades en manejo de prospección, descubrir necesidades, manejo de cierre, manejo de presentaciones efectivas, objeciones, fidelización. Mira que es todo un entrenamiento. Y el coaching, que ya es cuando un empresario, un gerente de venta, un emprendedor, no tiene que ser gente muy de mucha élite, también hay gente que está empezando apenas y me buscan para que yo les haga un entrenamiento personalizado. Por ejemplo, pasa mucho, me dicen, yo quiero ser mejor gerente de ventas. Entonces yo lo entreno privadamente a él para ser un gerente de ventas, un coaching para gerencia de ventas. Y lo puedes formar en coach. No solamente en coach para gerente de ventas, sino que se convierta verdaderamente en un entrenador de entrenadores. Hoy día tengo varios pupilos más famosos que yo los entrené desde cero, desde la base, desde cero, donde ellos ya son marca personal, ya son conferencistas nacionales e internacionales, ya son coach y ellos empezaron desde cero conmigo. Espectacular. Ahora voy a hacer una pregunta que te puede romper, puede ser incómoda y es la siguiente. Si tú entras a un equipo de ventas, ¿cómo saber que las personas que están allí trabajando en esa empresa son las adecuadas para la empresa? Voy, otra vez, de nuevo, pregunto. Es que, ¿será que las personas que están dentro de mi equipo cumplen con los requisitos que un vendedor exitoso debe cumplir? Los mínimos. ¿O es que el gerente de ventas, y ahí viene la pregunta, le está invirtiendo a personas que ya debió haber echado de la empresa? Sí, frases muy comunes mías es que los papás decían las cosas se parecen a su dueño, ¿cierto? Los equipos de ventas se parecen al que los contrató, ¿cierto? Así como los contrataste, eso es lo que tienes. Para darte una idea, alguna vez en una empresa que yo asesoraba, vi al gerente de ventas tratando horrible a sus vendedores. Les decía, ustedes no sirven para nada, ustedes no ven más allá de sus narices. Bueno, esas son frases que son muy de otros países. Aquí en Colombia no se oye eso. Eso aquí no pasa. Entonces, no, ustedes no sirven para nada, no se esfuerzan, falta de sentido de pertenencia, no conocen los productos. Ustedes les dijo un montón de cosas. Y yo lo llamé aparte y le dije, no digas eso más. Ve, ¿por qué? Me dice, porque ellos tienen una cosa en común todos. Me dijo, ¿qué es lo que tienen en común? Y yo, el jefe. Lo único que tienen en común es el jefe. ¿Y quién los contrató? El jefe. Tú los contrataste a tu manera. Entonces no miden, no hacen perfiles. ¿Quién creyera? Pero gerentes de ventas que contratan vendedores porque lo llama alguien y dice, ve, mi sobrino que acaba de salir del colegio y no sé qué, ahí te lo mando para que me ayude. Mándemelo que aquí hay gente de vendedor lo que necesita. Y es muy carretudo. Es muy carretudo. Y aquí, mándemelo que aquí lo pongo a trabajar. Mándemelo que lo pongo a trabajar aunque sea en ventas. Aunque sea de vendedor. Mándamelo. ¿Cierto? Una amiga mía, secretaria, que es que la despidieron, pero ella es muy buena persona. Ayúdale, venga para acá. Entonces, traen gente, porque son sobrinos, amigos, conocidos o recomendados, pero no hacen un perfil antes de. Entonces, luego hay que hacer un super perfil. Si tú haces un perfil, posiblemente te vas a equivocar. También te puede llegar a equivocar, pero la posibilidad es menor. ¿Cierto? Es como uno manejar con Waze, ¿cierto? Con una aplicación de GPS, ¿cierto? Sí o sí, él te va a llevar a la meta. A veces uno mismo se equivoca y en 300 metros gira a la izquierda. Y uno, que a la izquierda te dije, que a la izquierda, a ti no te dice. Regaña y todo. Tú te pasas y dices que en la próxima haz un giro de no, ¿cierto? Entonces, ya es un giro en 360 grados. Ya es en 360 grados. Eso haz un giro. Entonces, pero con ese GPS sí vas a llegar, aunque te equivoques. Entonces, cuando uno tiene perfiles de vendedores y define los perfiles y los contratos según los perfiles, sí se puede equivocar, pero sí llega a la meta. Ahora, la pregunta es, si yo entro a una empresa que ya la gente está así, ¿qué hacemos? Entonces, ya la gente está con lo que es, no es del perfil, no tiene las habilidades. Primero uno hace un estudio, yo hago un estudio del perfil de gente que tiene, qué cosas le hacen falta, le digo, esto es lo que le hace falta a su equipo.
le hace falta completar estas competencias, completa las competencias. Si a una persona después de que la motivan, le mejoran las competencias, le dan capacitación, le dan buenos planes de compensación, no sirve, entonces se puede invitar a esa persona a que participe en otros procesos, en otras compañías. ¿Y tienes alguna herramienta que permita llegar a diagnosticar la calidad del perfil o contrastarlo? Ok, el perfil que tiene contra el perfil deseado. Es muy fácil porque pues yo tengo unos formatos de diseño de perfil de vendedores. Entonces, cuando yo, pues en las compañías que son muy grandes, pues es muy difícil que yo no me meto en el proceso de decir voy a hacer todo un sistema de evaluación. Pero, bueno, hay un sistema de evaluación que se llama 360 también. Ok, entonces, sí lo no me conozco. voy a meter en el sistema. Pero cuando son empresas de equipos de 10, 15, 20 vendedores, yo entro, entrevisto a cada vendedor, llamo a cada uno y veo sus hojas de vida y miro, comparo con el perfil que yo espero que tenga en la empresa. Lo comparo y veo que tiene unas falencias, unas cosas que mejorar. Hablo con los directores, le digo, esto es lo que le falta a esta persona, ¿cierto? Y entonces ahí hacemos como un acervo de necesidades y las convertimos en un entrenamiento. Voy a remitirme a eso que acabas de decir, pero voy a ir ya no al líder y al gerente, sino que voy a ir al vendedor. Y eso que dijiste tú, de que tengo un muchacho buenísimo, lo llama uno el médico, amigo, un médico general que muy bueno que tengo yo, que tiene un hijo ya grande, y me dice, Jorge, vos que asesoras tantas empresas y estás en tantos lugares, te tengo la hoja de vida del hijo mío, acaba de salir de un bachillerato, conversador, buena gente, espectacular. Yo creo que hasta en ventas se puede dedicar a trabajar, hasta en ventas. Y yo le respondí a ese médico, bueno, hagamos un ejercicio, doctor. Yo te recibo al hijo mío, pero te voy a mandar el mío, que también acaba de salir del bachillerato y le encanta la medicina y todo eso, a ver si lo pones de instrumentalista o a que te ayude allá en las cirugías. ¿Qué hace? Lo cruzamos, ¿te parece? No, ¿cómo se te ocurre? Es un riesgo traer a ese muchacho para acá, eso no se puede. Y la gente da por sentado que en ventas todo se puede y que cualquier persona podría trabajar en ventas, cualquiera, solo con que hable bien. Ahora voy a la pregunta. ¿Has conocido vendedores verdaderamente que lo hagan por convicción o por necesidad? ¿Cómo es eso? Estamos en un país donde nacimos con dificultades. O sea, este país es difícil, ¿cierto? O sea, es un país donde nos entrenamos mucho en resiliencia. O sea, los colombianos son muy resilientes. Eso es lo que dicen las encuestas. Sí, nos ha tocado luchar ver el ambiente, lo que pasa a nuestro alrededor, nos ha tocado, pues, nos acostumbramos a la inseguridad, ¿cierto? Que el vidrio más oscuro, que esto del carro, o sea, nos acostumbramos a vivir ahí. Nos adaptamos. Viktor Frankl, un escritor, psicólogo, psicoanalista, lo llama, en un libro que se llama La cultura de la muerte. O sea, nos volvimos cultos en ese tema. Entonces sabemos y ya nos parece, mira, en tal parte. Cuando yo estaba niño, yo me acuerdo cuando estaba niño que en el barrio mataban a un muchacho. Muy eventualmente. Un marihuanero de pronto, o un ladroncito del barrio, lo mataron. Y eso se llenaban todas las cuadras, llegaban gente, es un hormiguero. Todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mataron al Mechas, mataron al Mechas. Y todo el mundo allá mirando. Así, eso era una novedad y eso pasaba la semana entera, todo el mundo hablando, ese muchacho no sé qué, él se iba a componer. Y todo eso. Hoy día, con la naturalidad que se mataron 36 en tal parte, y no, qué pesar. Entonces, se ha vuelto la cultura de la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, los colombianos en ventas nos hemos formado, tú lo dijiste, necesidades para cubrir necesidades. O sea, en realidad es rara la persona que elija la carrera de ventas. Pero necesidades de estómago, de necesidad básica. Las de Maslow, la primera base. Entonces, empiezas primero que todo porque tienes que cubrir la necesidad. La tienes, ¿cierto? No hay una carrera de ventas en Colombia, no la hay. Ingeniería de ventas no existe, ¿cierto? Entonces, la gente le dice, me tocó. Entonces, pero obviamente que le va mejor a aquel que tiene cualidades. Ya. Yo soy un ejemplo de eso. Yo no quería ser vendedor. No, yo lo veía. Cuando yo empecé mi carrera de trabajo laboral, yo me imaginaba siendo gerente en un escritorio gigante.
un escritorio enorme, con secretaria. María, tráeme, por favor, unos expedientes. No, Tráeme la hoja de vida de Nicolás que llegó de tarde. Nicolás que llegó tarde. Yo me imaginaba en una empresa así y bueno, yo me imaginaba esa. Bueno, cuando al principio yo empecé estudiando fue medicina en la Universidad de Antioquia. Ah, ok. Entonces después me retiré y después hice administración de empresas en la Bolivariana, pero es una historia muy larga. Lo que cuento es que yo detestaba ser vendedor. A mí me caían gordos los vendedores. Me parecían fastidiosos, sobradores, prepotentes, ese ambiente no me gustaba. Y el gerente de ventas de la compañía, que ya falleció porque era, imagínate, hace muchos años, él me decía, Jorge, yo trabajaba en importaciones, yo era el mensajero de aduanas, se llamaba auxiliar de aduanas, pero era mensajero de aduanas. Entonces, él me decía, Ingeniero de una reparto. voz resonante que Sí. él tenía, una voz así elegante. Jorge, usted debería ser vendedor. Y yo por dentro le decía a este viejo hijo de madre, si yo lo que quiero es ser administrador, Yo quiero su cargo. yo quiero sacar. Y él decía, usted debería ser vendedor, usted tiene habilidades para eso. Y a mí me daba rabia. Sí. Por cosas de la vida terminé en ventas, no porque yo lo haya elegido, así soy de sincero, no porque lo haya elegido. Sí. Pero una vez que entré ahí me di cuenta de las habilidades para hablar, para transmitir, hasta para ayudarle a los demás con vendedores, con intuición. Yo les decía, mira, me parece que a un cliente es mejor atenderlo así, por esto y pues, qué bien, gracias. O sea, me fui volviendo como coach de los compañeros y hoy día pues ya llevo más de 30 años entrenando equipos de ventas. Sin embargo, empecé sin querer las ventas. Y así debe ser la historia de muchas personas que están hoy dedicadas a la labor de ventas y esa falta de pasión. Ahora con esta reducción laboral que está cada día más en boga, que la gente quiere calidad de vida y entonces trabajar menos tiempo, además es una ley de gobierno y de países a nivel internacional. Creo que nosotros, Colombia, somos los más lentos en la implementación de esa reducción horaria, que lo que busca en esencia es que las personas tengan más tiempo de descanso, más tiempo de ocio, etcétera. Y en esa reducción de tiempos, un gerente una vez me dijo, no, yo no sé qué voy a hacer con la reducción de tiempo, porque todo el mundo es con el reloj en la mano, mirando, ya es hora de salir, ya es hora de salir. En mi descanso compensatorio es el día de la familia, que es muy justo, entre otros, porque es la ley. Ahora, la respuesta que yo le daba a él, mira, si tú consigues personas que verdaderamente no sientan pasión por lo que hacen, van a tener el reloj en la mano. Y detrás de ese escudo de falta de pasión se esconden en la fuerza de ventas muchas personas que han llegado allá casualmente, Jorge. Sí, es que la casualidad no es tan real, o sea, casi que somos el producto de lo que hemos hecho. Acuérdate que te dije, la sumatoria de la información genética mal adquirida. Y todo lo que tú vas haciendo en tu vida se llaman decisiones, va sumando. Entonces, no es tan casual. Te voy a dar un dato matemático para que veas que no es tan casual. Nosotros somos el producto de las decisiones que tomamos. O sea, si yo estoy aquí es porque decidí venir acá. Si tú me trajiste acá es porque decidiste invitarme. O sea, todo lo que está pasando son decisiones. Esas son las más visibles. Pero les tengo una noticia. El ser humano toma entre 35 y 36 mil decisiones diarias. Impresionante. Entonces, si uno pudiera ver cada decisión que tomas de esas 35.000, podría ver para dónde está conduciendo el destino de uno. ¿Cierto que sí? Entonces, lo que pasa es que solamente como el 3% son decisiones conscientes. El 97% son inconscientes. O sea, uno todo el tiempo no se da cuenta que cuando uno le contesta grosero a alguien, ya ahí hubo un cambio en el destino, en la relación. Entonces, eso va sumando. Lo mismo que las relaciones de pareja. Los hábitos de los que a mí me encanta ir combinando, los hábitos que tú decías, cuando uno repite hábitos en la relación de pareja, forma una pareja fuerte o débil. Total. Eso es lo que va formando en la medida en que tengas hábitos, ¿cierto? Entonces, para darles un pequeño cuentecito de mis infidencias, yo desde que me casé tomé la decisión de cambiar unos hábitos. Ya no voy a tener hábitos de soltero. Dije yo voy a tener hábitos de casado. Entonces, llevo 37 años de casado, voy a cumplir 38 ahorita en junio, 38 años de casado, jamás en mi vida, jamás he llegado tarde. Ojo, pues. Hábitos, nunca he llegado tarde. Yo pensé que ibas a contar otra cosa. No, siempre llego temprano, en la madrugada. No, mentira, nunca he llegado tarde a mi casa, nunca he llegado ni borracho ni prendido. Nunca. No, nunca. Yo no salgo con gente diferente que no sea mi esposa, o sea, y mis hijos.
no salgo. O sea, si salgo con gente diferente es porque estamos en grupo con otra pareja, otras familias o lo que sea. Pero no es que unos amigos, Jorge, a mí se cansaron de invitarme. Jorge, este viernes nos quedamos unos traguitos. No, no, no me voy a quedar. ¿Y tu esposa lo hace? ¿No? Salir sola, por ejemplo, tu esposa. No, nosotros somos una pareja rara porque estamos las 24 horas del día juntos. O sea, menos aquí en esta entrevista. Pero, pero le mandamos el saludito, ¿no? Hábitos de conquista, de llevarle el desayuno a la cama todos los días a las 6 de la mañana. Yo lo hago, no lo hace la empleada, lo hago yo. Y a las 6 de la mañana. Es una disciplina. Esos son los hábitos. Entonces, ¿Y por qué no la sorprendes dejando de llevarle el desayuno? Entonces, no, porque me daría mucha tristeza. Me daría mucho tanto que hay veces que rara vez viajo solo, pero me ha tocado viajar solo y la empleada me dice, le hago todo lo que usted le hace, los tecitos, el desayuno, para que ella no sienta su ausencia. Me dice, qué lindo, qué lindo. Pero es algo, son hábitos. Dígame si ese hábito en qué termina. En una relación fuerte, en una relación de fidelidad, de buena pareja. Pero cuando dejas meter hábitos y eso pasa con los equipos de ventas, cuando vas dejando meter hábitos de mucho celular, de mucho meme, de muchas cosas, de habituarse a amigos que no te suman, sino amigos que te restan, porque hay amigos que restan y hay amigos que suman. Totalmente. Entonces, cuando vas dejando infiltrar esos hábitos en tu comportamiento, tus resultados se van viendo también. Pero estábamos hablando de que esos vendedores llegan allá por casualidad. Algunos se convierten en vendedores y yo no pedí esto me llegó, lo debo administrar, sí, pero yo no pedí ser vendedor. Como yo no pedí ser vendedor, yo no lo pedí. Y entonces, ¿cómo resuelvo eso y qué gestiono? Entonces, ¿me quedo, me voy, qué hago? Entonces, ¿O me formo? Sí, la vida, y eso es la resiliencia, la vida no es lo que te pasa, sino cómo asumes lo que te pasa. O sea, cómo lo enfrentas. Tú eres el que decide. Si a mí me llegó la posibilidad de salir de un problema económico siendo vendedor, pero yo no quiero ser vendedor, entonces me toca rebuscarme a prepararme en otra cosa. Entonces voy a ser auxiliar de enfermería, no quiero ser vendedor. Bueno, hazlo, pero haz algo. Tienes que hacer algo. O sea, no te quedes paralizado esperando que te llegue la oportunidad. Esta es otra de las frases que digo en las empresas cuando llego a entrenar equipos de ventas, que yo le digo a los gerentes, ya que me contrataron, ya no les voy a caer bien. Pero ya estoy aquí, ya me pagaron. Okay. Porque además cobro anticipado. Entonces, oiga. Entonces yo llego y a las empresas y les digo, si hay alguno aquí que odia las ventas, que dice que está aquí porque le toca, pero que pereza a los clientes, que para tener que aguantarse el genio de todo el mundo, no se queden callados, renuncien. Yo les digo, renuncien, esto no es lo suyo, esto no es lo suyo. O sea, si usted entró por carambola, pues a ser vendedor, pero se forma, le gusta y empieza a formarse y ama las ventas, usted eso es lo suyo. No importa que entró porque le tocó, como me tocó a mí. Vamos a hacer una sección de preguntas rápidas para respuestas rápidas. De una. ¿Qué pesa más en un equipo comercial? ¿Actitud o experiencia? Actitud. ¿Por qué? Porque la actitud es lo que decía antes, la energía mueve montañas. ¿Un vendedor nace o se hace? Esa te la preguntan siempre. La pregunta de siempre, ¿se hace el vendedor que tiene habilidades? Uno tiene que tener habilidades, pero no que cualquiera se puede hacer, no. Perdónenme si yo contradigo, pero no todo el mundo se puede hacer. Pero el vendedor se tiene que hacer, se tiene que formar. Más fácil para el que tiene unas condiciones innatas. Pero entonces debe haber un Messi de las ventas que nació siendo vendedor. No es verdad. No es verdad, nadie nace vendedor. Es como decir, yo nací médico. Yo nací abogado. No, nadie nació abogado ni médico. Nació con unas habilidades neurológicas, cerebrales, que le permiten ser más fluido en ciertas carreras, como las ventas. Entonces sí nació con unas facilidades neurológicas. Por ejemplo, yo mido 1,71, ¿cierto? Eso mido. Yo no nací con habilidades para clavar el balón en basquetbol. Que necesito tener 2,10. ¿Cierto? Entonces no necesitas. Pero podrías desarrollar la habilidad de brincar. Es imposible, o sea, no es imposible. Pues sí, hay gente que puede saltar tanto como un canguro y eso es un Usain Bolt que nace por allá en la vida, que saltan altísimo, corren larguísimo. Sí, pero en realidad, ¿para qué voy a luchar por clavarla? Sí, pues eso no es verdad, que usted puede hacer lo que quiera, así sea imposible, no es verdad. ¿Qué destruye más en los equipos de ventas, el miedo o la falta de disciplina? La falta de disciplina. La falta de disciplina. El miedo es necesario.
El miedo es... El miedo es un Hay combustible. que amarlo. No, el miedo es un combustible. Sí. Antropológicamente, digamos en términos animales, el miedo produce dos cosas en el cuerpo: ganas de huir o ganas de atacar, ¿cierto? Pero es una reacción, Ok. hace una reacción. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra conjugada inspiración 360? Inspiración 360 es el deseo de hacer las cosas mejor. Sí, Uno se inspira para hacer las cosas mejor. gracias. Si fuéramos a pensar con todos nuestros seguidores cuál es la propuesta de valor de Jorge Martínez, lo que lo hace diferente de cualquier coach en el mercado, ¿qué sería? Te lo dije inclusive en una extra conversación, extracontractual. Te dije, yo soy de los poquitos o el único en el mundo, creo yo, que se firma Jorge Martínez, experto en felicidad. Pienso que si nosotros nos volvemos expertos en felicidad, cada persona descubre el camino para ser feliz, va a descubrir el camino del éxito. No es al contrario, no es que si tengo éxito soy feliz. No, si soy feliz, tengo éxito. Entonces hay que enfocarse en invertir tiempo y dinero en construir el camino de la felicidad. Me encanta. Jorge, yo estoy seguro que hay miles de personas escuchándonos y viéndonos, porque esto también sale en Spotify, el episodio de Inspiración 360, personas cansadas, que están frustradas, confundidas, que quizás al escuchar este podcast sientan un aliciente, pero no avanzan. La pregunta es, ¿qué mensaje quieres dejarles tú, Jorge, a todas estas personas que están luchando por salir adelante en ventas, por ejemplo, en su vida o en su sueño? ¿Qué mensaje les quieres dejar? Sí, mira, lo leo dentro de todo lo que leo todos los días. Los problemas, al parecer, suena drástico decirlo, pero son un 20% del tamaño que uno cree que tienen. O sea, en realidad los problemas no son el 100% de grandes o de 200%, sino el 20%. ¿Qué significa? Que hay que tener esa esperanza de que hay una solución diferente. O sea, no se enfrasquen en un problema y darle vueltas y vueltas y vueltas, porque lo que hace es encontrar el mismo problema. Pero cuando uno se relaja un poquito y no le da esa magnitud al problema, le da tiempo al cerebro para ser más creativo y pensar en nuevas soluciones. En ventas pasa lo mismo. Siempre, siempre, grábense esto, siempre hay clientes. Siempre, siempre hay clientes. En pandemia hubo clientes, que es lo más cercano, que todo el mundo se encerró y hubo clientes. ¿Cierto? Ayer me llamó un cliente empresario que ha sido cliente mío y amigo, y me acuerdo de él. En la pandemia montó 5 almacenes chiquitos en barrios populares. Ayer me dijo, ya tengo 33. En la pandemia lo montó y era difícil, no les cuento el negocio completo, pero en la pandemia él se fue para la casa y le dijo a la esposa, cerremos la empresa, vendámosla y nos vamos a ir a un pueblo, y esa plata nos la gastamos en 20 años porque era mucho dinero, ¿cierto? Y la esposa le dijo, ¿y qué vas a hacer con 150 familias? Entonces lo inspiró, 360, y lo convocó a pensar, hay otra solución. Empezó a hacer soluciones. Hoy día tiene edificio propio, todo lo construyó en pandemias, edificio propio de 10 pisos, es decir, es un empresario magno, ¿cierto? Él dice, la lección es, siempre había una solución. Y con relación a esto de la pandemia, tras cámaras y como amigos que somos, conversábamos acerca del Jorge coach que se reinventó, que antes de la pandemia podía tener en un mes 45 viajes en avión, algo así. Sí. Post pandemia le tocó encerrarse, no era fuerte digitalmente, no era el mejor online, y hoy eres online. ¿Cómo es esa historia corta? Es lo que hablabas ahorita, o sea, a uno le toca, de los problemas, le toca llorar o aprender. O llorar o aprender. Cuando antes de empezar la pandemia, que nos iban a dar la noticia del encierro, yo tenía tiquetes para muchos países del mundo, para viajar, para dar entrenamientos, conferencias y todo esto. Cuando dijeron que quedan encerrados, me tocó hasta cancelar, devolver los tickets y le volvían a uno la plata y un montón de cosas. Que todo eso que pasó, yo la verdad me estresé muchísimo durante media hora. Me estresé yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya, estuve media hora muy preocupado, pero media hora. Porque yo dije,
o me pongo a llorar o me pongo a aprender. ¿Qué hice? Que me enseñen los maestros digitales. ¿Quiénes? Los jóvenes. Llamé a un muchacho de 20, 22 años, ayúdame con esto, me enseñó a hacer lanzamientos, launch fórmula, infoproductos, ¿qué es esto? La palabra infoproducto y aquello, y empecé a hacer cursos digitales, empecé a vender coaching digital, coaching virtual. Cuando menos pensé, mi vida estaba digitalizada 100% en la pandemia, ¿cierto? Hoy por hoy, eso me quedó. O sea, vuelvo a recordar, o me ponía a llorar o me ponía a aprender. En una dificultad, o lloras o aprendes. Yo aprendí. Me encanta. Y hoy día aprendí virtualidad. Y ahora tocas el tema del joven que llegó y te aportó. Pero también pasa, posiblemente estoy hablando de mis miedos, también pasa que en las empresas te contratan y tú llegas allá con tu vestimenta y tu cosa y, pues está cucho. empiezan a mirarlo, este está cucho, porque hay mucha gente joven ahí y tal. Ese encuentro de generaciones, ¿tú cómo le das manejo a esa vaina? La verdad, a ver, por un lado, yo tuve unos coaches, mi papá y mi mamá, me enseñaban frases de coaching de la vida, ¿cierto? Por ejemplo. Vieja la cédula. Vieja la cédula. Número 1. Número 2, la experiencia que sacan los viejos, que decís que la experiencia no se improvisa, estas canas no son pintadas y no sé qué. A mí eso no me llena. A mí me llena la versatilidad y la capacidad de aprender. Me disculpa, no, yo ofrezco muchas disculpas porque yo soy muy sobrador para hablar de mí, ¿cierto? Okay. Pero digo, pero la velocidad de aprendizaje que yo tengo la quisiera un muchacho de 20 años. O sea, tengo una velocidad para aprender. De tecnología, nadie cree que a la edad mía yo autoaprendo tecnología, yo manejo IA, que yo sé qué es ChatGPT, qué es Gemini, qué es esto, qué es un query, qué es esto. O sea, yo le manejo a usted tecnología, lo que quiera. Business Intelligence, estoy metido en Business Intelligence impresionante, en ingeniería de datos. Yo estoy metido en todo ese mundo. Esa es la velocidad con la que uno aprende. Se lo debo, primero, a esa curiosidad que hablabas ahorita, esas ganas de aprender. Todo el día aprendo. Eso me da esa versatilidad. Y segundo, yo tengo 3 hijos que pasan por las 3 generaciones. Entonces, a mí el contacto con ellos me alimenta demasiado. Ellos son mis maestros. Entonces, yo tengo hijos millennial y un hijo centennial. O sea, yo tengo, entonces, la conversación con ellos, el lenguaje, uno hasta se va copiando el tono. No, Melo, eso que le quedó Melo. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, a mí esas cosas, pues la verdad, algún día miré de este mundo. Espero que el día esté lejano, como decía Porfirio Barbajacob, ¿cierto? El día esté lejano. Pero yo siento que yo tengo las habilidades, la energía, hasta física, de una persona joven. No soy tan congruente con la edad, pero bueno, lo importante es que llego a las empresas y sé hablar el lenguaje de todas las personas, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Eso es versatilidad. Me encanta. Hoy entendimos algo fundamental. Los grandes resultados nunca comienzan desde afuera para adentro, comienzan de adentro para afuera. Absolutamente. Detrás de cada venta, cada liderazgo y cada logro, también aprendimos que existe una historia, una mentalidad y una decisión de no rendirse. Gracias, Jorge Martínez, por abrirnos tu historia de vida, tu familia, tu experiencia, esa visión que encarnas, esa energía que sobresale sobre cómo transformar personas y equipos desde el ser humano. Y a ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Inspiración 360. Recuerden algo, y voy con las frases de Jorge del final. Nadie cambia solamente aprendiendo. Cambia su vida también cuando decide hacerlo. Soy Jorge Mario Mesa, creador de Inspiración 360, y estoy acá para dar conversaciones de valor, para entregarte elementos que te ayuden a mejorar y a transformar tu vida. Solo te pido que me sigas, que me comentes, que te suscribas, que le des me gustas y que compartas este video. Gracias, Jorge. A ti, Jorge, muchas gracias y felicitaciones por este programa tan inspirador. Muchas gracias.